Buenos días, chicos. Vamos a ver un poquito más sobre la escultura griega y para eso os voy a hacer este vídeo en el que he elegido 9 esculturas solamente para explicar toda la escultura griega y lo hemos dividido en los 3 periodos que hemos visto: el periodo arcaico, el periodo clásico y el periodo helenístico. Y sin más dilación, vamos a empezar con el periodo arcaico, en el que podemos ver 3 figuras. Vamos a ver la primera. Lo primero que tenemos es el Curos de Anavisos y si os fijáis, y se puede ver, son figuras muy inexpresivas y que de hecho tienen una sonrisa un poquito extraña, ¿no? Como vemos aquí. Es muy inexpresivo la escultura arcaica, es muy inexpresivo. Y aparte, fijaos que no hay prácticamente movimiento, es lo que llamamos el hieratismo, figuras serias, inexpresivas. Si os fijáis, no tiene prácticamente movimiento, tiene un pie adelantado para dar esa sensación, pero fijaos los brazos al cuerpo, parece que es una persona muy seria, ¿no? Imaginaos vosotros haciendo expresiones orales así de inexpresivos, ¿no? Y también nos fijamos que el material que se usa es la piedra. Fijaos también estas trencitas que llevan puestas alrededor de la cabeza y aún así, si os fijáis, pues se empieza a estudiar el cuerpo. Fijaos el pecho, fijaos los abdominales, cómo se ponen, fijaos las rodillas, los gemelos y vemos cómo los griegos desde el principio de su arte van a tener mucha curiosidad por cómo es el cuerpo humano, ¿no? Y lo van a intentar representar lo mejor posible. Aún así, todavía estamos en una escultura falta de movimiento que prácticamente no tiene. Tenemos prácticamente la misma escultura en chica con la dama de Auxerre en femenino, aunque sí tiene un poquillo más de movimiento con esta mano que se pega al pecho sin saber qué nos quiere decir, probablemente algo religioso o algún motivo de devoción, pero seguimos viendo los brazos pegados al cuerpo, fijaos los pies en este caso juntos, que da una sensación de ser más fija, ¿no? Y con la cara que hoy en día queda muy destruida. Hoy la vemos simplemente con el color de la piedra, ¿no? Un color de la piedra muy blanca. Pero en origen, todas estas esculturas realmente estaban pintadas. Aquí tenemos una recreación de cómo sería la dama de Auxerre en la época. Y bueno, siempre se han estudiado estas obras así, pero en realidad están pintadas. Nos vamos un poquito más lejos y vamos a coger esta obra increíble que es el Poseidón de Artemisión. A ver si lo cuadro bien. Y si os fijáis, aquí vemos muchísimo más movimiento, mucho más movimiento. Para empezar, es un material en el que estaban hechas muchas de las esculturas griegas, que era el del bronce. Era el bronce y muchas veces nos han quedado copias hechas en piedra, hechas posteriormente por los romanos. Y aquí lo que estaría haciendo Poseidón, ya sabéis, Dios de los mares, es disparar una flecha, aquí está apuntando, está dirigiendo su mirada, disparar una flecha a algo, no sabemos al qué, pero si os fijáis hay muchísimo más movimiento. Seguimos con un rostro serio, ¿no? El rostro sigue siendo algo inexpresivo, pero también vemos mucho más movimiento. Fijaos este pie avanzado que está llevando el peso hacia adelante para tirar con fuerza la flecha. Hay mucho más movimiento. Aún así, seguimos sin musculatura y sobre todo que está lanzando una flecha, una lanza, vamos a acercarnos un poquito más, pero no hay ninguna expresividad en su rostro de concentración o de hacer el esfuerzo, ¿no? Y no hay ningún músculo contraído. Si os fijáis, siguen representando, como hacen siempre los griegos, muy bien el abdomen, el pecho, fijaos el bíceps, el hombro, siguen representándolo muy bien, pero no hay esos músculos contraídos que están realizando el esfuerzo de tirar la lanza, ¿vale? Fijaos en las piernas, de hecho, que no se nota esa musculatura. Por lo tanto, sigue avanzando el arte griego, pero todavía le falta un poquito. Y así es como entramos en el periodo clásico, que tenemos estas 3 figuras de aquí. El discóbolo del escultor Mirón, el doríforo del escurón
del escultor Policleto, y luego tenemos Hermes con Dionisio Niño, que son de Praxíteles. Y vamos con el discóbolo de Mirón, porque fijaos que en este caso ya vemos un avance grande, ¿no? Para empezar, vemos mucho más movimiento. Y fijaos cómo en esta época se va a llevar a cabo la idea de belleza, de perfección. Se intenta hacer todo perfecto, con una simetría clavada. Fijaos aquí qué escultura tan complicada de hacer, porque nos mezcla dos semicírculos, una que hace de la forma de los brazos y la otra de la cabeza hacia las rodillas. Y el escultor Praxíteles lo hace de manera maravillosa, ¿no? Y seguimos viendo del discóbolo, vemos una musculatura increíble, ¿no? Ahora el rotulador este, vamos viendo una musculatura increíble, tanto fijaos la forma de las costillas, la forma del pecho, del abdomen, fijaos aquí en la forma de la pierna. Da mucho más movimiento el hecho de que está lanzando un disco. Lo que aquí representa Mirón es un deportista de los Juegos Olímpicos, y fijaos también este pie levantado. Después tenemos más esculturas, por ejemplo tenemos el Doríforo del escultor Policleto aquí, que Policleto se caracterizaba por hacer un canon en el que el cuerpo son 7 veces la cabeza. Fijaos aquí cómo hay un contraposto, idea nueva, nueva palabra, que lo que significa es que el peso está en un lado del cuerpo. Si os fijáis en este lado, y este pie de hecho está levantado, para dar sensación de movimiento, ¿no? Que el cuerpo no sea recto como el dibujo que estoy haciendo, sino que el cuerpo está hacia un lado. Y fijaos también cómo da movimiento con el brazo separado del cuerpo. Parece que las figuras cada vez tienen más y más vida. Y luego tenemos una escultura muy chula posterior de Praxíteles, que es Hermes, que es el dios que tenemos de pie, con Dionisio Niño, que es la pequeña figura que tenemos al lado. Aquí lo vemos tanto por delante como por detrás, y vemos lo que se conoce en Praxíteles como la curva praxiteliana, ¿vale? Que es como un contraposto, pero mucho más exagerado, ¿no? La cadera, que está aquí, llevada hacia un lado mucho más grande. Fijaos cómo las figuras poco a poco van cogiendo más expresividad, más calidez, parece que cada vez son más humanos, ¿no? Parece que cada vez más que tienen vida. Y es porque la época de Praxíteles se lleva lo que se llama el hedonismo, es decir, la idea de disfrutar de la vida, y por eso cada vez son esculturas más sensuales, más cálidas, más cercanas, y que quieren disfrutar al final y al cabo, ¿vale? Y vamos ya a las últimas figuras, para que no quede un vídeo muy largo, que son las del periodo clásico, que son estas tres que tenemos aquí, ¿vale? Del helenismo. Vamos con la primera, que seguro que a todos os suena, aunque sea de los Simpson, que es la Venus de Milo, en el que vemos un rostro muy clásico, pero mucho más expresivo, más sereno, una figura que está mirando hacia adelante. Fijaos cómo tiene también la curva praxiteliana, pero que se refuerza con esta rodilla que está mirando hacia adelante. Y fijaos cómo tratan los paños, cómo trata el manto con el que se está tapando Venus. Todos recordamos quién es Venus, ¿no? La diosa del amor. Y son unos paños, un manto que parece que está mojado, ¿no? Parece que de verdad pesa, parece que en cualquier momento a Venus se le va a caer de lo que pesa el manto, que no está bien agarrado. Fijaos aquí la cruz, la curva que hace el cuerpo, ¿no? La curva praxiteliana. Y continuamos viendo la penúltima figura, que es la Victoria de Samotracia, que se encuentra en el Museo del Louvre, una obra hiper famosa, y que lo que se cree es que representaba una figura que estaba en la proa de un barco y que señalaba el camino. Pero fijaos cómo representa el vestido, ¿vale? Vamos a acercarlo un poquito, que la foto es muy buena. Y fijaos cómo parece que el paño está rodeando
la pierna de la figura, ¿no? De la Victoria, que está pegada a él, que le está dando el agua del barco y que se queda pegada al resto de su cuerpo, ¿no? Y vemos, al ser una Victoria, es una figura alada, vemos con las alas tan preciosas que tiene, y lo malo es que es una figura que ha perdido poco a poco los brazos y la cabeza. ¿Cómo sería si estuviera entera, no? Y vamos con la última figura, una figura importantísima, una escultura de las más importantes de la historia, que es Laoconte y sus hijos, que lo que nos representa es al sacerdote Laoconte y a sus hijos que han sido castigados, y una especie de serpiente enorme está retorciéndoles de dolor, ¿no? En el helenismo en el periodo helenístico será muy normal, aquí vemos la cabeza de la serpiente, será muy normal la representación del dolor, ¿no? De las emociones, al fin y al cabo. Es una escultura, si os fijáis, muy expresiva, mucho más, ¿vale? Parece que el arte griego sobre todo avanza, va cambiando, va progresando. Fijaos la cara de sufrimiento del Laoconte, que lo tenemos aquí, ¿no? Esta mueca tan clara de dolor. Vemos aquí el peinado, la barba tan grande, fijaos la mueca, los ojos, fijaos toda la musculatura del cuerpo, que a pesar de ser un recorte se nota. Y podemos ver en este gran conjunto la cara de los niños, cómo están sufriendo, ¿no? Tanto aquí de uno como de otro. Fijaos la musculatura del Laoconte, esas piernas tan potentes, ese torso, ese cuerpo que está totalmente torcido del dolor. Y este sería el punto final del arte griego, ¿vale? Ya con esto lo hemos dado todo. Al realizar vosotros vuestro vídeo Explain Everything, que seguro que queda mucho mejor que el mío. Muchas gracias. Adiós.